Francisco García Escalero, el matamendigos. Imagínate por un momento que estás en Madrid, finales de los años 80. La ciudad está viviendo una de sus épocas más intensas, la movida madrileña, la explosión cultural, la música, los bares, la libertad después de la dictadura. Pero, no todo es luces de neón y diversión. En las sombras, hay otra cara de Madrid, mendigos en las calles, la heroína arrasando barrios enteros, la pobreza que no aparece en los anuncios turísticos. Y entre todo ese caos, se mueve un hombre solitario, un mendigo más, aparentemente invisible para todos. Lo que nadie sabía, es que este hombre se convertiría en uno de los asesinos más perturbadores que ha visto España. Su nombre, Francisco García Escalero. La prensa lo bautizó como el mendigo asesino o incluso el matamendigos. Un hombre que confesó haber matado a más de 10 personas, que practicó necrofilia y que sembró el terror en los márgenes de Madrid. Hoy te voy a contar su historia. Pero antes, una advertencia importante. Este vídeo habla de temas muy sensibles: asesinatos, enfermedades mentales, necrofilia, marginación social. No habrá morbo gratuito, pero sí detalles necesarios para entender la magnitud de este caso. Si eres sensible a estos temas, por favor, piénsalo antes de continuar. Dicho esto, acompáñame en este viaje oscuro por la vida y crímenes de Francisco García Escalero. Un asesino tan invisible como aterrador. Para entender cómo alguien como Escalero pudo existir, primero tenemos que entender el Madrid de su época. Cuando pensamos en los años 80 en España, lo primero que nos viene a la cabeza es la movida madrileña, Almodóvar, Alaska, los bares llenos, la liberación social. Pero esa era solo una cara de la moneda. En paralelo, había otra realidad mucho más dura. El paro estaba disparado. Las drogas, sobre todo la heroína, estaban destrozando a toda una generación de jóvenes. Las calles de barrios como Vallecas, Carabanchel o Tetuán estaban llenas de chavales enganchados, enfermos, y familias destrozadas. Y en medio de todo esto, había una población que casi nadie miraba: los mendigos. Hombres y mujeres sin hogar, sin apoyo, sin trabajo, invisibles para la mayoría de la sociedad. Dormían en descampados, en portales, en viejas fábricas abandonadas. Eran las víctimas perfectas, nadie los buscaba, nadie los echaba de menos. Y es ahí donde aparece nuestro protagonista. Francisco García Escalero, un hombre con un pasado marcado por el abandono, la enfermedad mental y la violencia. Un hombre que, de haber recibido ayuda a tiempo, quizá habría tenido otro destino, pero que acabó convirtiéndose en un asesino en serie. Francisco nació en Madrid en 1948, en el seno de una familia humilde. Su infancia no fue precisamente feliz. Desde muy pequeño mostró comportamientos extraños, aislándose de los demás niños, teniendo arranques violentos, y mostrando síntomas que hoy asociaríamos con una esquizofrenia paranoide. A los 16 años dejó los estudios, y pronto empezó a vagar por la calle. Su relación con su familia fue siempre complicada. No tenía amigos, no tenía rumbo. Para muchos, ya estaba marcado como el raro del barrio. En su juventud, empezó a consumir alcohol de forma abusiva. Eso, unido a los primeros brotes psicóticos, lo hicieron cada vez más inestable. En aquella época, la atención a la salud mental en España era casi inexistente. Lo más común era ingresar al enfermo en un psiquiátrico, darle medicación, y olvidarse de él. Escalero pasó por varios de estos hospitales. En algunos lo describieron como un hombre agresivo, con delirios, pero también con momentos de calma total. El problema es que nunca tuvo un seguimiento real. Entraba, salía, recaía,
y nadie parecía hacerse cargo de él. En paralelo, también tuvo sus primeros problemas con la justicia. Fue detenido por delitos sexuales y cumplió una condena en prisión. Pero al salir, en lugar de reintegrarse en la sociedad, se hundió más en la marginalidad. Vivía como un mendigo, durmiendo en la calle, sobreviviendo de la caridad. Y aquí ocurre algo clave. Esa mezcla de enfermedad mental sin tratar, alcoholismo crónico, pobreza extrema y falta de apoyo social, fueron creando un cóctel explosivo. Un cóctel que, tarde o temprano, estallaría en forma de violencia. Dicen que todo asesino en serie tiene un primer crimen, un punto de no retorno. Ese momento en el que cruzan la línea, y ya nada vuelve a ser igual. En el caso de Escalero, ese salto llegó a finales de los años 80. Él ya llevaba tiempo con delirios, escuchando voces, obsesionado con la muerte. Era un hombre aislado, rechazado, y con una mente cada vez más fragmentada. Se sabe que su primera víctima fue otro mendigo. Un hombre como él, perdido en la calle, sin hogar, sin nadie que lo protegiera. Escalero lo atacó brutalmente. No hubo un motivo económico. No fue por dinero, ni por venganza. Fue algo mucho más oscuro, una mezcla de rabia contenida, locura, y un deseo enfermizo que pronto se haría evidente, la necrofilia. Después de matarlo, Escalero profanó su cadáver. Y aquí, lo que para cualquier persona sería un límite infranqueable, para Escalero se convirtió en una necesidad. Ese primer crimen lo marcó. Fue el inicio de una espiral sangrienta que no se detendría. Entre 1987 y 1993, Escalero asesinó al menos a 11 personas. Y digo, al menos, porque incluso la policía llegó a sospechar que el número real era mayor. La mayoría eran, igual que él, mendigos que vivían en la calle. Eran víctimas invisibles, olvidadas por la sociedad. Cuando desaparecían, nadie los buscaba. Cuando morían, nadie los lloraba. Esto le dio a Escalero una especie de protección. Podía matar una y otra vez, y durante años nadie conectaba los casos. Algunos fueron apuñalados. Otros, quemados vivos en descampados. En ciertos casos, confesó haber practicado necrofilia. El horror era absoluto, pero todo pasaba desapercibido. Vamos a repasar algunos de estos crímenes, no con morbo, sino para entender la magnitud del caso. Víctima 1, un mendigo, encontrado en un descampado en 1987. El cadáver apareció apuñalado múltiples veces. La policía en ese momento lo catalogó como un ajuste de cuentas entre indigentes. Nadie sospechaba que era el inicio de algo mucho más grande. Víctima 2, un tiempo después, otro mendigo. Esta vez, el cadáver apareció quemado. Las llamas lo habían devorado casi por completo, y apenas se podía identificar. La policía pensó en un accidente. Víctima 3, otro indigente fue encontrado brutalmente apuñalado. Escalero confesó más tarde que, tras matarlo, profanó su cuerpo. Aquí se ve con claridad cómo su necrofilia y su violencia iban de la mano. Víctimas siguientes, la lista continuó. A algunos los apuñaló, a otros los golpeó con piedras, incluso confesó haber quemado vivos a 2 hombres. Imagínate la escena, descampados a las afueras de Madrid, sin testigos, sin cámaras, sin nadie que prestara atención. Era el escenario perfecto para que un asesino como Escalero actuara a sus anchas. Lo interesante es que, aunque sus crímenes eran brutales, no seguían un patrón claro en cuanto al método. A veces apuñalaba, a veces quemaba, a veces simplemente golpeaba hasta matar. El verdadero patrón estaba en otra parte,
en sus víctimas. Siempre elegía a los más vulnerables, a los que nadie echaría en falta. Y también en lo que ocurría después del crimen, su obsesión con la muerte. Confesó que tenía deseos sexuales vinculados a los cadáveres. Era un hombre que, según él mismo, escuchaba voces que le decían que matara. Esto nos habla de un asesino muy distinto a otros. No era alguien que mataba por dinero, ni por poder, ni por placer sádico clásico. Lo suyo era más complejo, un cóctel de esquizofrenia, necrofilia y marginación social. Al principio, estos crímenes pasaban desapercibidos. Pero con el tiempo, la policía empezó a sospechar que había algo extraño. Demasiados mendigos muertos en circunstancias similares. Demasiados incendios en descampados. Demasiados cadáveres con signos de violencia. Y en la calle, entre los propios indigentes, empezó a circular el miedo. Se hablaba de un mendigo que mataba a otros mendigos. Era como un fantasma entre ellos. Nadie lo veía, nadie lo señalaba, pero todos lo temían. Para la policía de Madrid, los años 80 y 90 fueron un auténtico caos. Había atracos a bancos, ajustes de cuentas relacionados con las drogas, crímenes domésticos. Pero había algo que cada vez preocupaba más, un goteo constante de mendigos muertos en circunstancias extrañas. Un apuñalado en un descampado. Otro quemado vivo en un solar. Un tercero golpeado hasta la muerte. Cadáveres con signos de violencia, y muchas veces, con mutilaciones o rastros de profanación. Al principio, cada caso se trataba de forma aislada. La explicación más común era que se trataba de peleas entre indigentes, o de ajustes por alcohol y drogas. Y era lógico, ¿quién se iba a imaginar que entre mendigos había un asesino en serie? Pero con el tiempo, la estadística empezó a pesar. Había demasiadas muertes, demasiadas coincidencias. Los agentes más experimentados empezaron a pensar que tal vez había una misma mano detrás de todo aquello. Uno de los grandes problemas que retrasó la investigación fue la invisibilidad social de las víctimas. Hablamos de personas sin hogar, sin documentos, sin familia que denunciara su desaparición. Cada cadáver era casi un número más en la estadística. En muchos casos, ni siquiera se hacía una autopsia completa. Los informes eran escuetos, superficiales, y todo quedaba archivado como ajuste entre mendigos. Esta negligencia, propia de la época, fue lo que permitió que Escalero matara durante años sin ser atrapado. Si las víctimas hubieran sido personas con familia, con trabajo, con presencia en la sociedad, la reacción habría sido mucho más rápida. Pero eran los invisibles de Madrid. Y Escalero lo sabía. Lo que marcó un antes y un después fue el propio Escalero. Un día, sin motivo aparente, se presentó en una comisaría de Madrid. Imagina la escena, un hombre desaliñado, sucio, un mendigo más de los que entraban pidiendo ayuda o denunciando un robo. Pero Escalero dijo algo que dejó helados a los agentes. He matado a gente. Necesito ayuda. Al principio, los policías pensaron que era un loco más, alguien que deliraba por el alcohol o las drogas. Pero conforme lo escuchaban, algo empezó a encajar. Escalero daba detalles que solo alguien presente en los crímenes podía conocer. Nombres de lugares, formas de matar, descripciones de víctimas. Lo que la policía no había conseguido en años. Escalero lo puso sobre la mesa en cuestión de horas. Durante los interrogatorios, Escalero confesó haber matado a más de 11 personas. Hablaba de ellos sin apenas emoción, como quien cuenta algo inevitable. Decía que escuchaba voces que le ordenaban matar.
Que sentía impulsos sexuales hacia los cadáveres. Que a veces mataba para aliviar su dolor interno, otras simplemente porque las voces se lo exigían. Sus declaraciones eran tan detalladas y tan macabras, que incluso los propios policías tuvieron dudas sobre su veracidad. ¿Estaba diciendo la verdad, o era un enfermo mental inventando historias? Pero pronto empezaron a comprobar los datos. Lugares donde aparecieron cadáveres, coincidencias con informes forenses, fechas. Y se dieron cuenta de que Escalero estaba diciendo la verdad. Tenían frente a ellos a un asesino en serie. En 1994, Francisco García Escalero fue llevado a juicio. La prensa ya lo llamaba el mendigo asesino. La opinión pública estaba horrorizada, no solo por los crímenes, sino por el hecho de que nadie hubiera hecho nada durante años. En el juicio, los psiquiatras declararon que Escalero sufría de esquizofrenia paranoide crónica, además de necrofilia y una personalidad antisocial. Era un hombre totalmente incapacitado para controlar sus impulsos. El tribunal lo declaró inimputable. Eso significa que, aunque había matado, no podía ser condenado como un criminal común, porque no era consciente de sus actos en el sentido legal. En lugar de prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico penitenciario. Y allí pasaría el resto de su vida. Francisco García Escalero murió en 2014, en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Tenía 66 años, y llevaba 2 décadas internado. Murió como había vivido gran parte de su vida, apartado, olvidado, invisible. Francisco García Escalero no fue un asesino común. Cuando pensamos en asesinos en serie, solemos imaginarlos fríos, calculadores, con un plan meticuloso. Pero Escalero era todo lo contrario, caótico, impulsivo, dominado por una enfermedad mental. Sufría esquizofrenia paranoide crónica. Eso significa que tenía alucinaciones, delirios y voces en su cabeza que le hablaban constantemente. Según los psiquiatras, estas voces le ordenaban matar, y él se sentía incapaz de resistirse. A esto se sumaba su necrofilia, un impulso sexual hacia los cadáveres. Una desviación perturbadora que, en su caso, se combinaba con la violencia de sus crímenes. Lo más interesante es cómo su mente mezclaba estos dos elementos. La necesidad de matar no solo venía del odio o del dolor, sino de un deseo patológico ligado a la muerte en sí misma. Pero reducir a Escalero a una enfermedad sería simplificar demasiado. También hay que mirar el contexto social. Era un hombre sin hogar, marginado, invisible para la sociedad. Desde joven había estado en instituciones, hospitales psiquiátricos, reformatorios. Nunca tuvo una red de apoyo, ni familia cercana que lo cuidara, ni un sistema que lo integrara. Era, en cierto modo, el producto de un sistema que lo apartó. Un hombre que cayó por las grietas de la sociedad, y que desde ese vacío, devolvió al mundo todo el odio y la oscuridad que llevaba dentro. Sus víctimas eran reflejo de él mismo, indigentes, olvidados, invisibles. Al matarles, de alguna manera, mataba también la imagen de lo que era él mismo. Era como un espejo roto, atacando a sus propios reflejos. El caso Escalero también es un recordatorio del enorme fallo que existía en el sistema español de la época. Durante años, se registraron muertes violentas de mendigos en Madrid. Y durante años, fueron tratadas como simples riñas callejeras. No hubo coordinación entre las comisarías. No hubo un análisis global de los crímenes. No hubo un interés real en investigar a fondo, porque las víctimas no importaban. Este desinterés fue el terreno perfecto para que Escalero actuara sin obstáculos. Si las autoridades hubieran tomado en serio esas muertes desde el principio,
probablemente lo habrían detenido mucho antes. Aquí surge una reflexión incómoda. ¿Hasta qué punto el hecho de que las víctimas fueran marginados hizo que se tardara tanto en descubrir al asesino? ¿Hubiera pasado lo mismo si las víctimas hubieran sido de clase media, con familias reclamándolas? Desde el punto de vista criminológico, el caso de Escalero es fascinante. Porque nos obliga a replantear lo que entendemos por asesino en serie. No era un genio del mal. No planificaba a largo plazo. No dejaba mensajes ni jugaba con la policía. Era, en cambio, un hombre enfermo, desestructurado, que mataba porque su mente se lo exigía. Eso lo convierte en un caso único en España, y de gran valor para los estudios sobre la criminalidad y la salud mental. Hoy en día, Escalero es recordado en las aulas de criminología y psiquiatría forense como un ejemplo claro de cómo la enfermedad mental puede desatar una violencia incontrolable. Y de cómo la falta de apoyo social puede convertir a un enfermo en un monstruo. El caso conmocionó a la sociedad española de los años 90. De repente, la gente se dio cuenta de que incluso en las calles de Madrid podía existir un asesino en serie, algo que hasta entonces parecía exclusivo de Estados Unidos o de películas de terror. También visibilizó, por primera vez, la realidad de los indigentes. Gente que vivía y moría en silencio, ignorada por la mayoría, hasta que un asesino comenzó a cazarlos uno a uno. Fue una llamada de atención. La marginalidad no es solo un problema social, también puede ser el escenario perfecto para horrores invisibles. Francisco García Escalero murió en 2014 en un hospital psiquiátrico, sin que nadie lo recordara. No dejó descendencia, no dejó amigos, no dejó un legado. Pero su historia sigue viva como una advertencia. De lo que pasa cuando combinamos enfermedad mental, abandono social y desinterés institucional. ¿Fue un monstruo? Sí. ¿Pero fue también una víctima? En cierto modo, también. Víctima de su propia mente, y de una sociedad que nunca supo qué hacer con él. Y aquí es donde quiero dejarte una pregunta a ti, espectador. ¿Crees que si Escalero hubiera recibido el apoyo adecuado en su juventud, habría seguido este camino? ¿O crees que estaba destinado a convertirse en lo que fue, sin importar nada? La historia de Escalero es oscura, perturbadora y dolorosa. Pero también es un espejo que nos obliga a mirarnos como sociedad. Porque, al final, sus crímenes no ocurrieron en un vacío, ocurrieron en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestra historia.